Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Soy Marcos López Hoyos, secretario de la Sociedad Española de Trasplantes, y os doy la bienvenida a este sexto congreso de nuestra sociedad, que, como bien sabéis todos, por motivos obvios, hemos transformado en un congreso virtual. No podemos disfrutar, evidentemente, del intercambio de ideas en persona entre todos nosotros, que sabemos que es muy enriquecedor y que además es la herramienta que empleamos para nuevas interacciones, nuevos grupos de trabajo, nuevos proyectos entre todos nosotros, pero aun con todo hemos intentado mantener el programa científico establecido en el principio para lo que iba a ser el Congreso Físico en Málaga, y consideramos que el programa del Congreso sigue siendo competitivo, e incluso más si cabe que en ediciones anteriores. Hemos puesto todo el empeño para que esto sea así, y estamos convencidos que, a pesar de la distancia y de la no interacción física, de este congreso surgirán nuevas colaboraciones e ideas para iniciar nuevos trabajos de investigación clínica básica, etcétera, a partir de este congreso. Me corresponde, como secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Trasplante, exponer los grandes números o las grandes cifras de este congreso. Hemos tenido ya 2 cursos precongresos, una actividad habitual en nuestros congresos, con, yo creo, un nivel científico excelente. A partir de ahora contaremos con 6 foros técnicos de la industria, 2 sesiones SET propias de la sociedad, 3 conferencias magistrales, incluida la que vendrá a continuación de esta inauguración oficial por parte de la doctora Beatriz Domínguez Gil, de la Organización Nacional de Trasplantes. Tendremos 3 sesiones plenarias y habrá además 4 mesas redondas. Todo ello configura un programa muy completo, que se acompaña además de las comunicaciones que han enviado todos los socios de nuestra sociedad. Son 355 trabajos los recibidos en 2 fases. La primera fase, cuando iba a ser el Congreso de Málaga, y el periodo extraordinario que hemos abierto, en el que se han aceptado el 90% de los trabajos, con una tasa de rechazo un poquitín superior al 10%, el 10,42%. Y dentro de los trabajos, una vez más, el montante mayor o el mayor número de comunicaciones presentadas ha sido en el caso del trasplante renal. Este año, como novedad, y por motivos también obvios, el segundo tema más frecuentemente remitido ha sido COVID en relación al trasplante, y es el segundo tema en número de comunicaciones, y en tercer lugar, las comunicaciones relacionadas con inmunología y aspectos básicos. Las comunicaciones se van a presentar en 14 mesas de sesiones de comunicaciones orales. Hemos aumentado en 2 sesiones específicas para la COVID, porque pretendemos abordarla de forma específica. En este congreso, y habitualmente la Sociedad Española de Trasplantes da especial relevancia a la presentación en trabajos orales, y animamos para próximas convocatorias que los trabajos intenten presentarse para las mesas orales, porque es donde realmente se luce el trabajo a presentar. Hay sesión de pósters en la que se incluyen 200 trabajos de los aceptados, y además hay la sesión de vídeos quirúrgicos en que se presentarán 12 vídeos. Es una actividad
nueva dentro de la Sociedad Española de Trasplante, que está empezando y que pretendemos potenciar en el futuro. Los vídeos en cirugía son extremadamente didácticos y es la mejor manera de presentar innovación en cirugía relacionada con trasplante, y a partir de este congreso esperamos que esta actividad se convierta en una actividad importante en el campo en los congresos de la Sociedad Española de Trasplante. Quisiera agradecer a todos los miembros de la sociedad que han enviado sus trabajos, así como a todos los revisores de esta cantidad ingente de trabajos. Es una actividad muy importante y que nos genera mucho trabajo, y es una actividad altruista y se agradece especialmente. Por otro lado, insistir en que el motor de los congresos, aparte de conseguir unas mesas redondas, unos simposios y unas conferencias de alto nivel, es fundamental la remisión de trabajos científicos originales por parte de nuestros socios. Ese es el verdadero motor y la verdadera causa o explicación por la que organizamos cada 2 años el Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes. Quisiera resaltar el trabajo de nuestra Secretaría Técnica, Aforo Congresos, que han sido capaces de asesorar a esta Junta Directiva en las alternativas que han ido surgiendo durante toda la pandemia de la COVID y la alteración que ha habido en la programación del Congreso habitual físico. Además, han tenido una capacidad de adaptación excelente para transformar todo el Congreso físico en virtual, y sirva como secretario estas palabras de agradecimiento. Por último, no puedo concluir sin agradecer a nuestros sponsors que nos financian y facilitan la organización de este congreso. La industria farmacéutica, el apoyo de la industria farmacéutica es fundamental para la formación médica continuada. No debe quedar ninguna duda al respecto y es esencial su apoyo. Sin él sería imposible organizar actividades como este congreso. Sin la ayuda de la industria farmacéutica, la realización y la inauguración que estamos realizando en este momento del 6º Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes sería imposible. Sin más, doy de nuevo la bienvenida a todos los asistentes a este congreso y agradecer a todos vuestra asistencia. Un saludo. Buenas tardes. Bienvenidos al 6º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante, esta vez en formato virtual por las circunstancias tan particulares que estamos viviendo. Pese a las dificultades y los cambios de planes que hemos tenido que afrontar los pasados meses, hemos puesto todo nuestro interés y entusiasmo en que el contenido científico del Congreso sea de interés para todos los que nos dedicamos al apasionante mundo del trasplante y podamos intercambiar conocimientos y profundizar en los avances más relevantes que se han producido desde el anterior Congreso. Como ya ha comentado el doctor López Hoyos, hemos incluido el tema del COVID, que ha impactado de forma directa e importante en el proceso del trasplante y en los pacientes trasplantados o en lista de espera, siendo muy interesante analizar cómo nos hemos adaptado a la nueva situación para minimizar el impacto de su irrupción en una población de pacientes tan vulnerable. Debemos estar orgullosos de la respuesta que se ha producido en España para reducir su impacto, con la ayuda de las organizaciones de trasplante y de todas las sociedades científicas representadas en nuestra Junta Directiva. Gracias a todas ellas y a sus representantes por su colaboración. Como cirujano, me complace ver la gran acogida que ha tenido la sesión de vídeos quirúrgicos que pretendemos fomentar de cara al futuro, complementándola con otro tipo de sesiones e iniciativas, pues la adecuada formación quirúrgica es fundamental para garantizar unos adecuados resultados post-trasplante. Una de las sesiones está dedicada a la certificación europea de cirugía del trasplante y quiero agradecer especialmente a los doctores Daniel Casanova y Fernando Pardo por su dedicación al BOAR europeo de trasplante y por su entusiasmo para que la certificación europea se instaure en nuestro país para garantizar y reconocer la calidad en la formación de nuestros cirujanos de trasplante. Con la esperanza de que podamos celebrar el siguiente congreso de forma presencial,
Ahora daré paso a nuestro presidente, el doctor Hernández Marrero, para que inaugure oficialmente el Congreso, que espero pueda ser de utilidad para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este sexto Congreso Virtual de la Sociedad Española de Trasplante, en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y entusiasmo con la esperanza de que en un futuro cercano podamos intercambiar presencialmente ideas, avances, conocimientos y, por qué no, darnos un abrazo cálido y cordial. Hemos elaborado un programa científico atractivo y novedoso y en paralelo hemos tratado de reunir a un elenco de prestigiosos ponentes nacionales y extranjeros con la idea de alcanzar la excelencia científica que nos aportarán los últimos avances y conocimientos en el campo de los trasplantes, sin menoscabo de todas las magníficas comunicaciones seleccionadas que se han presentado con un elevado nivel científico. Sin duda, esto permitirá con garantía seguir avanzando en el conocimiento de los trasplantes en aras de mejorar la calidad y las expectativas de vida de nuestros pacientes. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, quisiera también manifestar mi agradecimiento a todos los asistentes a este congreso y miembros de esta sociedad, en especial a la Junta Directiva y al Comité Organizador, que con su apoyo en los momentos más difíciles han logrado que este congreso virtual sea una auténtica realidad. Asimismo, quisiera agradecer a la industria farmacéutica la ayuda recibida, sin la cual hubiera sido muy difícil la organización de este congreso, sin olvidarme, como no, de la Secretaría Técnica, que con su constante cordialidad y disponibilidad han permitido que todo sea mucho más fácil. Por último, desde aquí, quisiera manifestar mi recuerdo y más sincero agradecimiento a todos aquellos profesionales del mundo de los trasplantes que han luchado denodadamente contra esta pandemia que nos azota, muchos de los cuales han tenido que pagar un precio muy alto. A todos, gracias. No quisiera demorar más este acto de apertura y por ello os deseo de todo corazón una reunión científica, provechosa y fructífera que deje un grato recuerdo en todos nosotros. Queda, por tanto, inaugurado el sexto Congreso Virtual de la Sociedad Española de Trasplante. Que lo disfrutéis. Buenas tardes a todos. Es para mí una satisfacción presentar en esta charla inaugural del sexto Congreso Virtual de la Sociedad Española de Trasplante a la doctora Beatriz Domínguez Gil, nefróloga y actual directora de la Organización Nacional de Trasplante, organización que ha abanderado la actividad de donación y trasplante en nuestro país con resultados magníficos a nivel internacional durante muchos años. La doctora Domínguez Gil ha participado en los proyectos que más impacto han tenido en los últimos años sobre el aumento de la disponibilidad de órganos para trasplante en nuestro país, así como en el plan para el fomento de la donación en asistolia, el proyecto de cuidados intensivos orientados a la donación y el proyecto ACORD de España. Asimismo, la doctora Domínguez Gil es presidenta del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y miembro del Comité de Trasplantes del Consejo de Europa. En los últimos años ha trabajado fundamentalmente en la cooperación internacional a través de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, promoviendo la disponibilidad de órganos para trasplante, mejorando la calidad y seguridad de los mismos y luchando para erradicar el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Ha sido autora de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales y en los últimos tiempos ha liderado muchos de los estudios de investigación epidemiológica sobre la infección por COVID en la población trasplantada. Nadie mejor que ella para hablarnos en el día de hoy sobre el plan estratégico de donación y trasplante en España. Beatriz, bienvenida y gracias por estar entre nosotros. Hola a todos, muchas gracias Domingo. Es para mí un verdadero honor participar en este Congreso Virtual de la Sociedad Española de Trasplante, una sociedad cada vez más sólida, cada vez más robusta, que nos representa a todos. Y muchas gracias además a los organizadores de este congreso. Soy consciente del esfuerzo que habéis hecho por hacerlo posible, por renunciar además a esa presencialidad en la maravillosa ciudad de Málaga
pero es como si estuviéramos allí y vamos a hacer todo lo posible porque el Congreso sea y cumpla con las expectativas de todos y constituya un nexo de unión de todos los que conformamos y formamos parte de esta magnífica sociedad. Así que sin más, voy a pasar a hablar de este Plan Estratégico Nacional en Donación y Trasplante para los años 2018-2022, al que me he permitido añadir una coletilla, la coletilla que se denomina la reconstrucción. Bien, el año 2019 fue un año magnífico para el Programa Nacional de Donación y Trasplantes. Alcanzábamos los 49 donantes por millón de habitantes, superábamos los 110 trasplantes por millón de población y además teníamos todo un plan de acción en el que buscábamos objetivos no solamente cuantitativos, sino también objetivos cualitativos. Desde luego el año 2020 prometía ser un año redondo y de hecho lo fue, aunque por motivos muy diferentes a los que todos esperábamos. La epidemia de COVID-19 ha sido una verdadera borrasca que ha influido profundamente en nuestro desarrollo como personas, en nuestra vida socioeconómica y, por supuesto, también en el sistema sanitario y en el Programa Nacional de Donación y Trasplantes. En esta diapositiva podemos observar cómo ha evolucionado la actividad a lo largo de los años y podemos observar cómo finalizamos el año 2020 con 1.777 donantes, 37,4 por millón de habitantes, lejos de esos 49 que habíamos logrado en el año anterior. Y por lo tanto, de alguna forma, la epidemia nos ha hecho retroceder 5 años en el tiempo. Lo mismo ha ocurrido en cuanto a actividad trasplantadora. Podemos observar cómo terminamos el año 2020 con 93 trasplantes por millón de habitantes, lejos nuevamente de esos 116 que habíamos logrado, ese máximo histórico logrado en el año 2019. Por supuesto, la epidemia ha tenido un enorme impacto también en la lista de espera para trasplantes, pero un poco diferente de lo que todos esperábamos. En esta diapositiva podemos observar una línea naranja que muestra los datos de 2020 y una línea azul que muestra los datos de 2019 para la lista de espera de órganos no renales, hepáticos, cardíacos, pulmonares y pancreáticos. Y podemos observar cómo el número de pacientes activos en lista de espera ha disminuido, sobre todo en los últimos 2 meses del año en comparación con lo que ha ocurrido en el año 2019. Y esto básicamente se debe a 3 factores. Por una parte, ha habido un muy discreto aumento en el número de pacientes que han fallecido en lista de espera activa para trasplante. Sí que hemos observado que 56 pacientes más en comparación con el año anterior fueron excluidos de lista de espera, básicamente por un empeoramiento de su situación clínica que les hacía intrasplantables. Pero quizá lo más llamativo ha sido este número, 370 pacientes menos incluidos en el año 2020 en la lista de espera para trasplante. Y podemos observar cómo ese descenso en las indicaciones se produce sobre todo en la primera ola de la epidemia, probablemente por los mismos 2 factores que han influido en la actividad de donación y trasplante, la saturación del sistema sanitario y el miedo a la inclusión en lista ante el desconocimiento de lo que podía significar la infección para nuestros pacientes. Pero aunque no lo parezca, yo no quiero hablar de la COVID mostrando un balance negativo de la actividad, porque creo que tenemos que hacer un balance muy positivo. Es cierto que son 500 donantes menos que el año pasado, 1.000 trasplantes menos que el año pasado, pero el descenso podría haber sido muchísimo mayor si atendemos al impacto que ha tenido la epidemia de COVID-19 en nuestro país y en nuestro sistema sanitario. En segundo lugar, porque terminamos con unas cifras de actividad que ya querrían para sí todos los países de nuestro entorno en época prepandémica. Por lo tanto, terminamos con unos niveles de excelencia si nos comparamos con cualquiera de los países de nuestro entorno. Y tercero y muy importante, porque creo que tenemos que evaluar la evolución cronológica de la donación y el trasplante a lo largo de los meses. Fijaos, en estas gráficas representamos la donación de personas fallecidas, la donación de vivo y el trasplante de órganos en línea continua para el año 2020 y en línea discontinua para el año 2019. Y podemos observar esa caída de actividad en donación de fallecido, de vivo y en trasplantes en la primera ola, en los meses de marzo, abril y mayo, pero podemos observar cómo a partir del mes de junio logramos unos niveles de actividad que si no alcanzan, sí se aproximan mucho a lo logrado en los meses correspondientes del año 2019. Y creo que ese es el mensaje
importante con el que nos tenemos que quedar, la reconstrucción. Nos hemos reconstruido como sistema y hemos aprendido a convivir con esta situación de pandemia. En la reconstrucción yo creo que tenemos que destacar 4 pilares que resumíamos en este artículo en la revista Transplantation, tanto la ONT como representantes de las diferentes sociedades científicas en materia de trasplantes, incluyendo la propia ASI. Por una parte, hemos desarrollado desde el principio unos protocolos muy claros de evaluación de donantes y receptores con respecto a la infección causada por el nuevo coronavirus, que hemos ido actualizando periódicamente. En breve se emitirá una nueva actualización y han ofrecido gran claridad a los equipos en su proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, hemos generado evidencia entre todos, en estudios unicéntricos, multicéntricos, de sociedades científicas y por parte de la propia ONT, para entender el impacto que tenía la infección en los pacientes trasplantados. Sabemos que la incidencia de la infección es mayor, que la gravedad de la infección también es mayor que en la población general, pero que probablemente esto se debe no tanto al estado de inmunosupresión de nuestros pacientes, sino a su perfil demográfico y de comorbilidad. Y muy importante, no hemos documentado ningún caso de transmisión de la infección de donante a receptor, lo que nos ha dado mucha seguridad a la hora de manejar nuestros protocolos a los que antes he hecho referencia. En tercer lugar, y sobre todo de la mano de las sociedades científicas, hemos emitido recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la infección en nuestros pacientes. Ahora abordamos el tema de la vacunación. Y en cuarto lugar, muy importante, hemos dado unas directrices muy claras a los centros sobre cómo gestionar los programas. Permitidme terminar de hablar de la COVID con esta diapositiva, que refleja básicamente qué instrucción hemos dado a los centros. Muy importante, el trasplante es un procedimiento esencial del Sistema Nacional de Salud, por lo tanto hay que preservarlo y tenemos que intentar niveles de actividad similares a los de la era prepandémica. Pero evidentemente nos encontramos en un escenario epidemiológico heterogéneo y dinámico, cambiante en el tiempo, y por lo tanto cada centro, en función de la situación epidemiológica, puede tener que tomar decisiones, siempre a la hora de realizar sus procedimientos garantizando circuitos libres de COVID. Nuestra instrucción es que exclusivamente en escenario epidemiológico 4, es decir, cuando se produce una saturación del sistema sanitario, se prioricen determinados procedimientos. En el ámbito de la donación, los donantes óptimos, que sabemos que tienen más probabilidad de resultar en trasplantes y se asocian con una menor estancia hospitalaria en los pacientes trasplantados, y en el caso del trasplante habría que priorizar los pacientes en situación de urgencia vital, los pacientes críticos y aquellos difíciles de trasplantar para los que precisamente en ese momento aparece un órgano idóneo, como puede ser el paciente hiperinmunizado o el paciente pediátrico. Pero una vez superada esta situación de saturación, rápidamente tenemos que retomar todos nuestros procedimientos, los donantes expandidos, los cuidados intensivos orientados a la donación, la asestonia no controlada y, por supuesto, los trasplantes selectivos de baja y alta complejidad. Pero el objetivo de mi presentación es hablar de esos proyectos que de alguna forma se han quedado en el camino, y teníamos un plan estratégico nacional para los años 2018-2022 de los que creo que tenemos que volver a hablar. Es cierto que uno de los elementos de este plan, el plan 50-22, ahora lo tenemos que tamizar de alguna forma por todos los obstáculos que nos genera la epidemia. Pero probablemente todas las líneas de trabajo de esta estrategia son precisamente las que se han visto más resentidas en el año 2020 y, por lo tanto, precisamente aquellas en las que tenemos que insistir. El plan 50-22 tenía como objetivo alcanzar los 50 donantes por millón de habitantes y superar los 5.500 trasplantes en el año 2022, algo que habríamos logrado sin duda alguna en el año 2020 de no haber sido por la epidemia. De los diferentes pilares en los que asienta este plan 50-22, solo me voy a referir por cuestiones de tiempo, a 3 de estas estrategias. En primer lugar, vamos a hablar de los cuidados intensivos orientados a la donación, una práctica que sin duda alguna y por la gestión de los programas que hemos realizado es probablemente la que más se ha resentido en el año 2020 y que hemos de retomar. Los cuidados intensivos orientados a la donación son una práctica antigua en España y en otros países de nuestro entorno, pero nosotros le hemos querido dar un nombre que hace énfasis en la palabra cuidado,
porque es absolutamente paradigmático el cuidado del paciente en su proceso de fallecimiento, incluso cuando va a ser donante y más aún cuando va a ser donante. Y por otra parte, para garantizar la claridad de la comunicación con otros profesionales y además con la familia de los posibles donantes. Definimos esta práctica como el inicio o la continuación de medidas intensivas como el ingreso en UCI o la ventilación mecánica en pacientes con daño cerebral catastrófico en los que estos cuidados no están indicados con una finalidad curativa y con el propósito exclusivo de incorporar la donación de órganos, particularmente la donación de órganos en muerte encefálica, en los cuidados al final de la vida. Este es un estudio que publicamos hace unos años y que evaluaba cuáles eran las circunstancias de fallecimiento de los pacientes por daño cerebral catastrófico en nuestros hospitales. Pudimos observar que el 10% de estas pacientes que morían por daño cerebral catastrófico habían ingresado en UCI con el propósito exclusivo de la donación y fijaos que contribuían al 24% de la donación de órganos en nuestro país. Fijaos que más o menos es el descenso que se ha producido en donación este año. Por ello insisto que es probablemente el programa que más se ha resentido. Pero en este estudio ya veíamos que casi el 40% de estos pacientes habían fallecido fuera de la UCI y en muchas circunstancias, en la mayoría de ellas, sin que se hubiera planteado la posibilidad de la donación. Por lo tanto, teníamos un enorme espacio para la mejora y precisamente todas las líneas encaminadas a mejorar esta práctica son las que tenemos que, de alguna forma, reengrasar en el periodo que ahora estamos afrontando. En primer lugar, a través de medidas organizativas que han de implementar los coordinadores de trasplante en todos los hospitales encaminadas a la detección sistemática de posibles donantes. De manera proactiva, por su parte, a través del seguimiento prospectivo de pacientes con daño cerebral catastrófico, con Glasgow bajo, pruebas de neuroimagen o revisión de los diagnósticos al ingreso de manera continuada o de forma reactiva, a través de criterios de notificación de posibles donantes, lo que denominamos clinical trigger, nuevos métodos de comunicación con la coordinación de trasplantes, una evaluación retrospectiva de los pacientes fallecidos por patología cerebral grave para que si identifican algún caso no notificado hagan una actividad de educación continuada en la política de notificación sistemática y aunque sea de manera virtual en el momento actual a través de sesiones de formación y de feedback a las unidades generadoras. Son unas prácticas bien establecidas que hemos validado en más de 100 hospitales de toda la red y que en un periodo de 6 meses permitieron aumentar la notificación de posibles donantes de 61 a 75%. De alguna forma tenemos que recuperar lo básico y necesitamos reengrasar todos estos mecanismos, dado que hemos tenido a todos nuestros profesionales de intensivos muy focalizados durante mucho tiempo y todavía los vamos a tener en el cuidado de pacientes COVID-19 en situación crítica. A estas medidas organizativas seguimos añadiendo acciones formativas fundamentadas en documentos que hemos generado con la Sociedad de Urgencias, con la Sociedad de Intensivos sobre la práctica de cuidados intensivos orientados a la donación y actividades formativas financiadas a través del programa de subvenciones de la ONT que nos han permitido llegar a miles de profesionales de los servicios de urgencias y de cuidados intensivos. Pero además tenemos que realizar acciones de investigación, porque fijaos que esta práctica está orientada a que una persona con daño cerebral catastrófico que va a fallecer, fallezca de manera natural, pero con soporte intensivo, en condiciones de muerte encefálica. Y necesitamos, entre otras cosas, predecir la evolución a muerte encefálica. Bueno, con este objetivo, entre otros, hemos iniciado en la ONT un estudio con la Sociedad Española de Intensivos que está centrado en pacientes que se han ingresado en UCI específicamente con el propósito de la donación para evaluar cómo evolucionan estos pacientes, cómo contribuyen a la donación y al trasplante y además con el objetivo de evaluar factores clínicos y radiológicos predictivos de evolución a muerte encefálica en un corto espacio de tiempo. Ya hemos terminado el reclutamiento de casos, han sido 195 pacientes ingresados en UCI para cuidados intensivos orientados a la donación. Veis que son personas de edad avanzada, con una media de edad de 72 años, y podéis observar en primer lugar como solo un 74%, bueno, es un porcentaje alto, pero aún así un 74% efectivamente evolucionaron a muerte encefálica. La mayoría de estas personas se transformaron en donantes y permitieron la realización de un importantísimo número de trasplantes. Pero tuvimos algunas evoluciones que en principio no eran las esperadas.
Fijaos, por ejemplo, que 2 pacientes sufrieron una parada cardiorrespiratoria inesperada que no pudo recuperarse. 2 pacientes fueron dados de alta vivos del hospital porque se cambió el objetivo de cuidados intensivos orientados a la donación a un objetivo terapéutico y finalmente hubo una evolución inadecuada de estos pacientes porque fueron dados de alta con un coste 3 y observáis que un 24% de estos posibles donantes fallecieron finalmente tras la retirada, la adecuación de medidas de tratamiento de soporte vital por diferentes motivos. Se identificaron contraindicaciones médicas, la familia decidió no seguir esperando esa evolución de muerte encefálica o la muerte encefálica no se produjo en el tiempo que se había pactado o que se había acordado con la familia. El problema de la adecuación de tratamiento de soporte vital en estas personas de edad avanzada es que la donación en asistolia controlada muchas veces no puede desarrollarse por cuestiones de edad, porque estamos hablando muchas veces de posibles donantes octogenarios. De tal forma que de estas personas solo el 40% se transformaron en donantes reales. Contribuyeron también de forma importante a la actividad de trasplante, pero evidentemente estos datos ponen de manifiesto la relevancia de poder predecir a pie de cama la evolución o no a muerte encefálica precoz por parte de estos pacientes. Bueno, en el momento actual estamos valorando una serie de datos clínicos y una serie de datos radiológicos evaluados por el radiólogo local y de forma centralizada por un radiólogo ciego que está evaluando todos los escáneres con los que se han tomado este tipo de decisiones y nuestro objetivo final es hacer un score predictivo de evolución precoz a muerte encefálica en este grupo de posibles donantes que pueda ayudar a nuestros coordinadores y a nuestros intensivistas a pie de cama en su proceso de toma de decisiones. Uno de los segundos pilares del Plan 5022 es el de los donantes de edad avanzada. Aquí tenéis la evolución de nuestros donantes, que evidentemente está muy acompasada con la edad de los potenciales donantes en nuestro país, que son personas de edad avanzada que fallecen por causas naturales, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos el año pasado registró 2.000 donantes que habían fallecido en el contexto de una sobredosis de drogas. Este tipo de potenciales donantes, afortunadamente, por otro lado, no existe en nuestro país. Luego nosotros tenemos que convivir con el donante mayor. Puedes observar cómo este año han rejuvenecido un poquito nuestros donantes. La media de edad ha pasado de 61 a 99 años. Ves que el donante octogenario ha pasado de un 8 a un 5% y el mayor de 70 años de un 32 a un 28%. Y esto evidentemente ha tenido que ver con la gestión de los programas de donación a los que antes me refería. Tenemos que seguir insistiendo en el donante mayor y ya sabemos que los órganos trasplantados de donante mayor tienen una peor evolución que los órganos de donantes jóvenes, pero no ese es el tipo de comparación que queremos hacer. Yo remito a los diferentes estudios que se han publicado con datos del Registro Catalán de Trasplante, donde podéis observar, por ejemplo, en este caso, cómo a los 12 meses del trasplante el riesgo relativo de fallecimiento en los pacientes de más de 60 años trasplantados con un riñón de un donante mayor de 60 años es significativamente inferior que el riesgo de fallecimiento de los pacientes de las mismas características que permanecen en lista de espera. Riesgo relativo inferior tanto si el donante tiene entre 60 y 79 años como si tiene 80 años o más. Pero aquí tenemos mucho trabajo que hacer porque evidentemente ha llegado un punto en el que además de evaluar los resultados de los donantes mayores y de los receptores mayores trasplantados en términos de supervivencia de injerto y de paciente, tenemos que empezar, y de función del injerto, tenemos que empezar a plantearnos lo que se ha denominado PRO o PROM, resultados reportados por el propio paciente, aspectos relativos a la calidad de vida, que creo que es uno de los pasos que tenemos que dar en el futuro o en la futura construcción del Registro Español de Donantes y Trasplantes, del que posteriormente os hablaré. Y el tercer pilar del que os quiero hablar en el ámbito del Plan 5022 tiene que ver con la donación en asistolia. Fijaos cómo ha evolucionado la asistolia en el año 2020 en nuestro país. La asistolia no controlada, la tipo 2, como era de esperar y en base a la gestión de los programas, ha sido absolutamente anecdótica este año porque prácticamente no hemos tenido ningún caso desde la declaración del primer estado de alarma en el mes de marzo, pero fijaos cómo la asistolia controlada o tipo 3 ha permanecido bastante estable este año a pesar de todas las dificultades. En total han sido 621 los donantes
en asistolia este año y vuelve a ponerse de manifiesto que esta es una de nuestras grandes vías de expansión. Ya el 35% de nuestros donantes son donantes en asistolia. Pero yo creo que lo más importante que señalaba el plan y que estamos logrando de una forma extraordinaria es el transformar la donación en asistolia en un proceso de donación multiorgánica. Fijaos, ese abanico de azules pone de manifiesto que no solamente estamos trasplantando con éxito y con buenos resultados riñones de asistolia, también hígados, también pulmones, también páncreas, incluso también corazones, con un programa que se ha iniciado en el año 2020. En la conversión de nuestro programa de donación en asistolia en un proceso multiorgánico ha tenido que ver mucho la perfusión regional normotérmica basada en dispositivos ECMO, un sistema que nos permite perfundir con sangre oxigenada los órganos a trasplantar después del diagnóstico de fallecimiento en el propio donante hasta proceder con la extracción de órganos. Un procedimiento made in Spain y que nos permitió en su día desarrollar logísticamente el proceso de donación en asistolia no controlada que se está estandarizando en nuestro país y normalizando en nuestro país y que ya está llamando la atención de muchos de los países de nuestro entorno. Pero si esto se ha logrado, ha sido, entre otras cosas, porque esta técnica parece mejorar de forma sustancial los resultados post-trasplante. Aquí tenéis, por ejemplo, el impacto de la perfusión regional normotérmica en el trasplante hepático. En este estudio comparábamos aproximadamente 100 trasplantes hepáticos de asistolia controlada con perfusión regional normotérmica versus 117 obtenidos con la técnica estándar de extracción rápida. Y podéis observar cómo en el análisis univariado la perfusión regional normotérmica mejoraba la supervivencia del paciente y la del injerto, pero lo que es más importante, en el análisis multivariado y en lo que llamamos un propensity score, que permite aproximar un estudio de cohortes a lo que sería un estudio aleatorizado, podemos observar cómo la perfusión regional normotérmica disminuía de forma significativa el riesgo de complicaciones biliares, el riesgo de colangiopatía isquémica, de retrasplante y de pérdida del injerto. Esto ha hecho que prácticamente en nuestro país, siempre que hay donación hepática de asistolia, se esté utilizando la perfusión regional normotérmica. Pero, ¿qué ocurre con los riñones? Porque una de las grandes preguntas es si merece la pena complicar el procedimiento de extracción con perfusión regional normotérmica cuando estamos ante un potencial donante en asistolia controlada renal que no va a ser hepático. Bueno, esto es un estudio reciente que ha liderado la ONT y que está pendiente de publicación, en el que comparábamos 865 trasplantes renales de asistolia controlada obtenidos con perfusión regional normotérmica versus más de 1.400 obtenidos por la técnica de extracción superrápida. No veíamos diferencias significativas en supervivencia de injerto censurada y no censurada para fallecimiento en un análisis multivariado, pero nuevamente en el propensity score matching, esto que nos permite aproximarnos a un estudio aleatorizado. Fijaos que la extracción superrápida comparada con la perfusión regional normotérmica aumenta significativamente el riesgo de retraso en la función del injerto y además aumenta significativamente el riesgo de pérdida del injerto en el primer año. Por lo tanto, la perfusión regional normotérmica no solamente parece mejorar los resultados del trasplante hepático, sino también sustancialmente del trasplante renal. Y probablemente sea la técnica a considerar sistemáticamente, particularmente ante donantes en asistolia de edad avanzada o cuando prevemos que el tiempo de isquemia caliente va a ser muy largo si realizamos una extracción rápida. Pero es más, es que esta técnica ha abierto la posibilidad de trasplante cardíaco de asistolia en nuestro país. Fijaos, los primeros trasplantes cardíacos de asistolia en la era moderna los empezaron a realizar de forma simultánea los hospitales de St. Vincent en Australia, en Sydney, y el hospital de Papworth en Cambridge. En el protocolo de Sydney, el corazón se extrae con la técnica rápida y posteriormente se utiliza una perfusión ex situ que permite, con sangre oxigenada, que permite la validación del órgano y además su transporte a largas distancias, las largas distancias que existen en Australia. El protocolo de Papworth era inicialmente similar, pero basándose en la experiencia española con perfusión regional normotérmica, se plantean la perfusión tóraco-abdominal normotérmica con dispositivos ECMO, de tal forma que perfunden con sangre oxigenada no solamente el abdomen, sino también el tórax, clampando los troncos supraórticos para evitar la reperfusión cerebral que invalidaría el diagnóstico de fallecimiento durante el procedimiento.
Ahora, en la aproximación de Papworth, aparte de utilizar perfusión toracoabdominal normotérmica, la mayor parte de los órganos de los corazones han sido sometidos también a la técnica ex situ. Pero ya pudimos observar que en alguna ocasión los propios británicos y sobre todo algunos grupos belgas estaban realizando perfusión toracoabdominal normotérmica, realizando posteriormente una preservación estática en frío del órgano sin recurrir a la técnica de perfusión ex situ. Y esto abría la puerta al desarrollo de este programa en nuestro país. Esto ha sido posible en 2020, hay 4 protocolos aprobados ya por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y han sido 4 los trasplantes efectuados en España, en este país, de acuerdo a estos protocolos, solo con perfusión toracoabdominal normotérmica y sin perfusión ex situ. El primero se ha hecho en Puerta de Hierro, se han realizado 2 en Virgen de la Risaca y un trasplante cardíaco en Valdecilla. Nosotros calculamos que si esta estrategia la extendiéramos a todo el país, podríamos aumentar en un 5-10% la actividad de trasplante cardíaco en España. Y finalmente, me quiero referir a otra forma en la que estamos trabajando de expandir la donación en asistolia, que es permitir este tipo de donación en pacientes que fallecen por adecuación de tratamiento de soporte vital, o mejor dicho, por rechazo de tratamiento en el contexto de determinadas patologías, como por ejemplo determinadas enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Estamos desarrollando unas recomendaciones nacionales para la donación en este contexto de pacientes que en un momento de su vida deciden rechazar el soporte ventilatorio cuando lo necesitan. Estas personas normalmente mueren recibiendo una sedación terminal que lo que busca es el confort y eliminar cualquier tipo de sufrimiento en el momento de fallecimiento. Pero es una circunstancia de fallecimiento que es compatible con la donación en asistolia, con el matiz de que es la persona en primera persona antes de fallecer la que da el consentimiento a este tipo de donación. Estamos trabajando en estas recomendaciones con todas estas sociedades científicas, pero ya la experiencia se está extendiendo en España hasta el punto de que en un año tan complicado como el 2020 fueron 34 los donantes fallecidos en estas circunstancias que pudieron donar sus órganos. Y fijaos que ya desde el 2013 son 230 trasplantes los que se han efectuado a partir de estos donantes, incluyendo 21 trasplantes pulmonares. Daos cuenta de que estos pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria, pero por un problema neuromuscular, no por un problema del parénquima pulmonar, y como puedes observar hemos realizado 2 trasplantes cardíacos, uno de ellos precisamente de un donante en asistolia. Bueno, para finalizar, dentro del Plan Estratégico Nacional, me quiero referir de forma pormenorizada a algunas líneas de trabajo que van orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de nuestros programas. En primer lugar, en los últimos años, estos son 3 documentos del año 2019, hemos elaborado determinados procedimientos nacionales y documentos de consenso para definir mejor los límites en la utilización de órganos para trasplante. Con diferentes sociedades científicas hemos desarrollado un documento de consenso para la utilización de órganos de donantes con serología positiva para el virus de la hepatitis C, un documento de consenso sobre la evaluación del donante de órganos con respecto a enfermedades neoplásicas y con respecto a enfermedades infecciosas. Pero además nosotros no solamente queremos dar recomendaciones, sino garantizar que esas recomendaciones funcionan bien. Por eso se ha empezado desde el año 2013 con una doble aproximación en este sentido. Por una parte, iniciamos el proyecto de donante de riesgo no estándar, cuando nosotros tenemos una condición conocida en el donante que asumimos antes de realizar el trasplante. Este programa consiste en el seguimiento prospectivo de todos los receptores de órganos de donantes con estas condiciones, un mínimo conjunto de datos con una frecuencia variable dependiendo de la patología del donante, que es proporcionada por los coordinadores o por los equipos de trasplante a través de una plataforma web o a través de una aplicación móvil. El programa, por lo tanto, no solamente recopila información, sino que genera alertas periódicas a los centros de trasplante, recordándoles que ese receptor recibió un órgano de un donante con determinadas condiciones o determinadas patologías.
A esto se suma el programa de biovigilancia, que exige por parte de cualquiera de los miembros de la red la alerta a la coordinación autonómica y a la ONT ante cualquier situación inesperada en el receptor que es atribuible al donante, por ejemplo, una sospecha de una transmisión tumoral o infecciosa, o un incidente que se ha producido en el proceso de donación o trasplante, para activar una investigación y una gestión de ese caso coordinada y colaborativa entre todos los centros implicados. Pero además se hace un seguimiento prospectivo de todos los receptores que pueden estar ante una situación de riesgo. Bueno, hemos recogido mucha información a través de estos dos programas y os voy a presentar muy brevemente en una sola diapositiva, por ejemplo, la información que hemos recopilado con respecto a tumores en el donante. Fijaos, de 11.600 donantes durante 6 años, 2013 a 2018, en 283 casos el donante tenía un tumor conocido antes del trasplante en su historia clínica o identificado en el momento de la donación, que fue asumido por el equipo de trasplante y por el paciente. En algunos casos hablábamos de un tumor histológicamente de alto riesgo, pero con un largo tiempo libre de enfermedad. Estos donantes han permitido el trasplante de casi 700 receptores y podéis observar cómo hasta el momento no se ha reportado ninguna transmisión tumoral. Pero además, a través del sistema de biovigilancia hemos identificado 64 donantes en los que supimos de un tumor en el donante cuando al menos un trasplante se había realizado. Por ejemplo, a través de una autopsia, una biopsia definitiva de una lesión sospechosa y encontrada durante la extracción, que inicialmente se identificó o se consideró benigna, o por ejemplo cuando hubo alguna información de la historia del donante que estuvo disponible cuando el trasplante ya se había efectuado. Estos 64 donantes permitieron la realización de 126 receptores y fijaos que no se produjo ninguna transmisión hasta el momento, si bien en 5 casos se decidió por parte del equipo hacer una trasplantectomía profiláctica para prevenir la transmisión del tumor. Y finalmente hemos identificado también 10 donantes que se han relacionado con una transmisión tumoral a 16 receptores, lo que significa que se han producido una transmisión tumoral en 6 casos por cada 10.000 trasplantes de órganos realizados. Desgraciadamente, 9 de estos pacientes fallecieron. Fueron tumores en general agresivos histológicamente, con alguna excepción. Por ejemplo, se transmitieron 2 tumores renales a 2 receptores renales y un colangiocarcinoma extrahepático en un receptor hepático que se considera que es más bien un tumor derivado que un tumor transmitido del donante. Pero os dais cuenta de toda la información que tenemos y que nos permite definir cada vez con más precisión los límites de seguridad en el trasplante de órganos. Bueno, para manejar, también me interesa que veáis, por ejemplo, dentro de esta aproximación que ha ocurrido con los donantes virus T. Han sido 81 los donantes virus T positivos en receptores negativos que hemos registrado entre el año 2013 y 2020. Fijaos que 18 donantes virémicos han permitido la realización de 30 trasplantes a receptores no virémicos y 63 no virémicos a 131 receptores virus T negativos, y podéis observar que además de trasplantes renales se han hecho en ambos casos trasplantes hepáticos, trasplantes cardíacos e incluso 11 trasplantes bipulmonares. Bueno, ¿qué queremos hacer con todos estos documentos de consenso, con todos estos procedimientos y con toda la información que recopilamos del programa de biovigilancia y de donante de riesgo no estándar? Pues lo que hemos hecho es constituir lo que llamamos la Subcomisión Nacional de Seguridad, que depende de la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que cuenta con un comité ejecutivo, representantes de las comunidades autónomas y un comité científico-técnico con diferentes expertos y sociedades científicas, donde está representada también la Sociedad Española de Trasplantes. ¿Esta subcomisión qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es ayudarnos a la ONT y a la Comisión de Trasplantes a analizar toda la información derivada del sistema de biovigilancia, del programa de donante de riesgo no estándar, para emitir recomendaciones periódicas a la red y además modular o ir modificando nuestros documentos de consenso y nuestros procedimientos de índole nacional. Y también va a ser una subcomisión imprescindible a la hora de gestionar alertas epidemiológicas, como por ejemplo la que hemos vivido este año con la COVID-19, y otra alerta que hemos tenido este año y que ha pasado más desapercibida por la COVID, que ha sido la del virus del Nilo, que nos ha generado también algunas dificultades en determinadas áreas de Andalucía y de Extremadura.
Pero finalmente, hablar de calidad y de seguridad y de resultados post-trasplante nos exige crear un sistema de información en donación y trasplante adecuado. Partimos de una historia. La verdad es que a lo largo de los años han ido construyendo excelentes sistemas de información en algunos hospitales, comunidades autónomas, por parte de sociedades científicas, a nivel nacional también por parte de la propia ONT. El problema es que muchos de estos sistemas de información utilizan diferentes variables, realizan distintos análisis, utilizan distintos sistemas informáticos y esto genera una sobrecarga de trabajo a la red, genera a veces incoherencia en los resultados emitidos y genera en términos generales una situación importante de ineficiencia a la hora de manejar todos los datos de los que disponemos. Por parte de la ONT también la construcción de sistemas de información a nivel estatal ha sido un tanto errática. Teníamos por una parte un sistema de información que recopilaba datos de donantes, pacientes en lista de espera, luego teníamos otras plataformas satélites y teníamos numerosos registros de seguimiento post-trasplante que habíamos generado en algunos casos con diferentes sociedades científicas. Bueno, había que poner orden en todo esto y de hecho el plan estratégico precisamente en una de sus líneas decía claramente que era el objetivo de la ONT establecer sistemas de información en donación y trasplante de órganos a nivel estatal integrados, robustos y seguros. En definitiva, la construcción de un enorme sistema de información en donación y trasplante de órganos de la que pudieran beneficiarse todos los usuarios de nuestro sistema con las mayores garantías. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la estructura que podéis ver en esta diapositiva. Estamos en una estructura que maneja datos de pacientes en lista de espera hasta que se trasplantan, maneja datos de donantes desde que se identifica un posible donante en una UCI hasta que deriva en una donación eficaz y en una donación efectiva, de un donante vivo y evolución y complicaciones de un donante vivo hasta los seguimientos post-trasplante renal, hepático, pulmonar y pancreático, con otras plataformas adicionales en materia de seguridad, el donante de riesgo no estándar, vigilancia, el programa de cruzado y el PATI. Todo lo que veis, todos estos elementos de este sistema de información que veis en azul oscuro ya están todos vinculados entre sí, de tal forma que podemos seguir el paciente en lista de espera hasta que se trasplanta y en su seguimiento post-trasplante y además podemos seguir el donante desde que se identifica hasta que deriva en el trasplante de un órgano y en azul claro veis lo que todavía nos queda por hacer. Este año es nuestra prioridad la integración del registro de enfermos renales junto con la Sociedad Española de Nefrología y los registros autonómicos de enfermos renales y vamos a trabajar en la integración de la plataforma de donante de riesgo no estándar de videovigilancia y del programa de trasplante renal cruzado. La integración de todas estas piezas. ¿Qué características tiene este registro español de donación y trasplante? Bueno, en primer lugar es un registro de personas. Cada persona tiene un código identificativo único, un donante vivo puede pasar a ser un receptor o un receptor puede pasar a ser un donante fallecido. Permite el registro de procesos, cambios en estado en lista de espera, cambios post-trasplante y gestión de ofertas de órganos a los equipos. Es un sistema que permite diferentes niveles de usuarios a nivel nacional, autonómico y hospitalario en cuanto no solo a la introducción de datos, sino también en cuanto a la edición y la exportación de datos para uso propio. Cada uno de los elementos que hemos visto tiene sus normas de funcionamiento y de explotación de datos, con memorias anuales efectuadas por la ONT con el apoyo del correspondiente comité científico, análisis específicos que pueden peticionar y realizar cualquier usuario del sistema, incluso con los permisos correspondientes que se acuerden usuarios externos y posibilidad de recogidas de datos adicionales complementarias que nos permitan facilitar la investigación por parte de todos vosotros, de sociedades científicas, de equipos o de iniciativas multicéntricas. Esto ya lo hemos hecho con alguno de vosotros en varios estudios. Muy importante, es un sistema que tiene una financiación pública e independiente de otros intereses, no solamente porque se soporta con la financiación o con los fondos de la ONT, sino porque además cada año a través del programa de subvenciones los hospitales, cada uno de vuestros hospitales recibe una subvención
una ayuda económica en función del grado de cumplimentación de los registros. Hasta el momento esto aplica al registro de donante vivo, al registro de trasplante hepático, al programa de calidad y al registro de trasplante de páncreas. Y muy importante, está concebido para cumplir la legislación en materia de trasplantes, en protección de datos y el nivel alto que el Esquema Nacional de Seguridad nos exige por el tipo de información que utilizamos. Y finalmente, muy importante, ya estamos trabajando en materia de interoperabilidad. Permitimos ahora mismo la carga semiautomatizada de datos desde registros autonómicos, pero queremos que esto se transforme en una carga automática, no solamente desde registros autonómicos, sino potencialmente desde los centros, e interoperabilidad entendida como una conexión automática de los diferentes elementos del sistema que os he mencionado, con una rápida transferencia de datos entre cada una de esas cajitas que construye el Registro Español de Donación y Trasplante. Termino con esta diapositiva y con un mensaje claro. Este Registro Español de Donación y Trasplante es algo que tenemos que construir entre todos. Requiere visión, requiere confianza, requiere paciencia, requiere compromiso y requiere colaboración por parte de todos los implicados, las coordinaciones de trasplante, los hospitales, los equipos de trasplantes, las coordinaciones autonómicas, las sociedades científicas y la propia ONT. Decía Henry Ford que reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Ya estamos trabajando juntos y es que tenemos que hacerlo porque todos tenemos el mismo objetivo, que es el construir el mejor programa de trasplantes del mundo, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos y en capacidad de investigación. Muchas gracias por su atención.